En la última semana de mayo de 1940, la Fuerza Expedicionaria Británica se encontró en la situación más desesperada que jamás haya enfrentado ningún ejército británico. Lo que había comenzado como un despliegue confiado para defender a Francia contra la agresión alemana se había derrumbado en una retirada catastrófica. Las tácticas de Wehrmacht-Blitzkrieg habían atravesado el bosque de Ardennes, terreno que el alto mando francés había considerado tontamente imposible para las divisiones blindadas y en solo 10 días las unidades panzer alemanas habían llegado a la costa del Canal de la Mancha. Las fuerzas aliadas quedaron divididas en dos y cerca de 400.000 tropas británicas, francesas y belgas se encontraron atrapados en una bolsa cada vez más pequeña alrededor de la ciudad costera de Dunkerque. La situación del 20 de mayo era nada menos que apocalíptica. Las fuerzas alemanas habían capturado a Babbille, a Millaris, cortando efectivamente las líneas de suministro de la vez y cualquier esperanza de una retirada de combate. Hacia el sur el mariscal de campo Lord Gort, al mando de las fuerzas británicas, se enfrentaba a una elección imposible, podría intentar una fuga que casi con seguridad fracasaría. O podría retroceder a la costa y rezar para que de alguna manera la Marina Real pudiera sacar a sus hombres, antes de que los alemanes los aniquilaran en las playas o Winston Churchill, quien se había convertido en primer ministro apenas 10 días antes, el 10 de mayo, comprendió lo que estaba en juego con brutal claridad. Si la vez fuera destruida o capturada, Gran Bretaña perdería no solo un ejército sino toda su fuerza militar entrenada. La nación insular quedaría prácticamente indefensa contra la invasión. Churchill escribió más tarde que temía que este fuera el mayor desastre militar en la historia británica. La geografía de Dunkerque presentaba sus propios desafíos crueles. El puerto de la ciudad había sido fuertemente bombardeado por la Luftwaffe, dejando las principales instalaciones portuarias prácticamente inutilizables. Grandes destructores navales y transporte. Los barcos no podían acercarse a las playas poco profundas donde se reunían miles de soldados. El agua simplemente no era lo suficientemente profunda. Los hombres se adentraron hasta el pecho en las frías aguas del canal, con la esperanza de alcanzar embarcaciones que no podían acercarse lo suficiente para recogerlos de manera eficiente. Algunos soldados permanecieron en filas que se extendían cientos de metros hacia el mar, esperando durante horas bajo constante ataque aéreo. El vicealmirante Bertram Ramsay, al mando de la evacuación desde su cuartel general en los túneles bajo el castillo de Do, reconoció que los recursos navales convencionales por sí solos no podían resolver esta crisis. Necesitaba buques de poco calado. Barcos que podían navegar hasta las playas y los muelles del puerto dañados. El 14 de mayo, la BBC había emitido una solicitud del Admiralty para que todos los propietarios de embarcaciones de recreo autopropulsadas de entre 30 y 100 pies de eslora registraran sus embarcaciones. Los pequeños barcos de Inglaterra estaban siendo llamados a la guerra. La respuesta fue extraordinaria. Aunque no universalmente voluntaria, muchos barcos fueron simplemente requisados, sus dueños nunca consultaron. En los puertos de la costa sur se reunieron troyuers de pesca de Ramsgate y Margate, lanchas fluviales de Temp, yates a motor privados, barcazas de vela e incluso botes salvavidas. Algunos propietarios entregaron sobre sus embarcaciones voluntariamente. Otros observaron impotentes cómo el personal naval se alejaba con sus preciadas posesiones. Pero entre los que respondieron al llamado se encontraban civiles que se negaron a permitir que otros llevaran sus embarcaciones al peligro. Irían ellos mismos. Estos no eran jóvenes que buscaban la gloria. Muchos eran marineros experimentados, de mediana edad o ancianos, que entendían los peligros del mar mejor que cualquier marinero recién salido del entrenamiento. Sabían para qué se ofrecían como voluntarios. Un cruce hacia una zona de guerra bajo fuego enemigo sin protección militar. Uno de esos hombres tenía 67 años y vivía tranquilamente en Richmond, Surrey. Él tenía ya sobrevivió a más desastres marítimos de los que la mayoría de los marineros se enfrentan en sus pesadillas. Su nombre era Charles Herbert Littleyer y estaba a punto de añadir un último capítulo extraordinario a una vida ya legendaria en el mar. Charles Herbert Littleyer había estado engañando a la muerte desde antes de que nacieran la mayoría de los soldados que rescataría. Nacido el 30 de marzo de 1874 en Chellanasser, se hizo a la mar por primera vez a los 13 años, como aprendiz en un velero con destino a América del Sur. A los 15 años, había sobrevivido a un ciclón en el Océano Índico que destrozó su barco y dejó a la tripulación a la deriva sin poder hacer nada durante semanas.
La mayoría de los niños habrían abandonado la navegación después de semejante experiencia. Licto no era la mayoría de los chicos. Los inicios de su carrera se leen como una novela de aventuras escrita por un autor particularmente sádico. Sobrevivió a un incendio en el mar. Naufragó en una isla desierta del Océano Índico y contrajo malaria tan grave que los médicos esperaban que muriera durante la fiebre del oro de Klondike de 1898, abandonó por completo la marina mercante y viajó al Yukón, buscando oro y trabajando como vaquero en Alberta, Canadá. Cuando esa empresa fracasó, viajó en trenes de carga ilegalmente a través de América del Norte, viviendo como un vagabundo antes de regresar finalmente a Gran Bretaña y al mar en 1900. Licto se había unido a la White Star Line, una de las más prestigiosas navieras más importantes del mundo. Su competencia y experiencia lo hicieron ascender constantemente en los rangos. En abril de 1912, había alcanzado el puesto de segundo oficial a bordo del buque más nuevo y grandioso de la compañía, el RMS Titanic. Lo que ocurrió la noche del 14 de abril de 1912 definiría a Lola en el imaginario público para siempre. Cuando el Titanic chocó contra un iceberg y comenzó su fatal descenso hacia el norte Atlantic, Lola estaba fuera de servicio y dormida, despertó en el caos. Al tomar el mando de los botes salvavidas de babor, hizo cumplir el primer protocolo para mujeres y niños con absoluta rigidez, negándose en ocasiones a permitir que los hombres subieran a los barcos. Incluso cuando los asientos permanecían vacíos, su razonamiento fue controvertido, pero consistente. Temía que los hombres que se apresuraban contra los barcos causaran pánico y los volcaran. Lictoola no abandonó el barco en un bote salvavidas, permaneció a bordo hasta el final, sumergiéndose en el agua helada mientras el puente se sumergía debajo de él. La succión del barco que se hundía lo arrastró hacia un conducto de ventilación, donde el agua que entraba lo inmovilizó contra una rejilla metálica. Justo cuando parecía seguro que se ahogaría, una ráfaga de aire caliente desde lo más profundo del barco lo expulsó de nuevo a la superficie. Nadó hasta un bote salvavidas plegable volcado y pasó la noche parado en la parte superior de su casco con aproximadamente otros 30 sobrevivientes, haciendo equilibrio para evitar que la inestable embarcación se balanceara y los ahogara a todos. De los oficiales del Titanic, Loyer fue el de mayor rango que sobrevivió. Testificó extensamente en las investigaciones estadounidenses y británicas sobre el desastre, defendiendo a los blancos. Starline y el capitán Edward Smith con feroz lealtad. Los críticos lo acusaron de proteger a la empresa, pero Loyer nunca vaciló, creía que la tripulación había cumplido con su deber en circunstancias imposibles. La Primera Guerra Mundial trajo nuevas oportunidades para el heroísmo. Loyer comandó varios buques de la Royal Navy, incluidos torpederos y destructores. En 1918, al mando del HMS Gary, embistió y hundió el submarino alemán V-110 en el Mar del Norte. Por esta acción recibió una barra A. Su cruz de servicio distinguido. Después de la guerra, Lola intentó volver al transporte marítimo comercial, pero la White Star Line no tenía puestos de alto nivel disponibles. La sombra del Titanic parecía demasiado grande. Lo hicieron a un lado silenciosamente, un recordatorio de la tragedia que la empresa deseaba olvidar. En 1940, ya llevaba años jubilado. Dirigía una pequeña casa de huéspedes y cuidaba su querido yate a motor, Sundown, en los Tempames. Tenía 67 años, cabello gris y desde cualquier punto de vista razonable, había terminado con la aventura. El mar, sin embargo, no terminó con Charles Litella. La flota de embarcaciones pequeñas del Admiralty había estado reuniendo embarcaciones silenciosamente desde el mediodía. Pero el 26 de mayo de 1940, la situación se había vuelto tan crítica que la llamada fue con desesperada urgencia. El vicealmirante Ramsay necesitaba todas las embarcaciones marítimas que pudieran cruzar el canal. Oficiales navales y voluntarios civiles se desplegaron por la zona de Tempame, los puertos del sur y los clubes náuticos de Inglaterra. Identificar embarcaciones adecuadas y requisarlas directamente o apelar al patriotismo de sus propietarios. El Sundown era un yate a motor de 58 pies, aunque el propio Licto siempre lo describió como 40 pies en la línea de flotación, que era la medida que importaba para el manejo. Construido en 1930 por el astillero Taft Brothers en Teddington, era un hermoso barco con popa de crucero y un solo motor diésel. Lola la había comprado en 1929 y pasó años modificándola y mejorándola.
Ella era su orgullo, su hobby y su conexión final con la vida marinera que lo había definido. Cuando el almirante T envió representantes para requisar a Sundown, Lola se negó rotundamente a entregarla a extraños, él mismo la llevaría a Dunkerque o ella no iría. Los funcionarios protestaron, tenía 67 años, demasiado anciano para una zona de combate. La respuesta de Littoola fue característicamente contundente, tenía más experiencia en el mar que cualquier joven naval. Calificación que podrían asignar, conocía íntimamente las peculiaridades y capacidades de Sundown, e iba a ir, lo aprobaran o no. El almirante T cedió, aunque no sin condiciones. No aprobarían oficialmente su viaje si fue como voluntario civil sin órdenes navales y, por lo tanto, sin ningún derecho a apoyo o protección naval. Lola aceptó estos términos sin dudarlo. Nunca había esperado permiso para hacer lo correcto, su tripulación sería mínima, solo 2 hombres. Su hijo mayor, Roger, ya estaba sirviendo en la Royal Navy y no estaba disponible. En cambio, Lola reclutó a su hijo menor, Herbert Francis Lola, que tenía 18 años y estaba ansioso por demostrar su valía. El tercer miembro de la tripulación era un joven explorador marino llamado Gerald Ashcroft, apenas mayor que Herbert. 3 hombres navegarían hacia una zona de guerra y traerían tantos soldados como pudieran llevar. En la mañana del 1 de junio de 1940, el Sundown partió del puerto de yates de Cubit en Chiswick, descendiendo por los tempames hacia el mar. El viaje hasta Ramsgate, el punto de reunión designado para los pequeños barcos, tomó la mayor parte del día. A lo largo del En el camino, Lola observó docenas de otras pequeñas embarcaciones que se dirigían en la misma dirección. Barcos de pesca, cruceros de recreo, lanchas fluviales e incluso un barco de vapor. La variada flota representaba a todas las clases de la sociedad británica, desde ricos propietarios de yates hasta pescadores trabajadores. La guerra los había convertido a todos en iguales. En Ramsgate, Lictor recibió sus instrucciones. El cruce sería peligroso, los aviones alemanes controlaban los cielos de Dunkerque y la Luftwaffe había estado bombardeando incesantemente las playas y el puerto. Se arrojaron minas magnéticas a lo largo de los canales de acceso y U-Boat merodeaba por aguas más profundas. Muchos de los pequeños barcos que ya habían hecho la travesía no habían regresado. Lola escuchó, asintió y solo hizo una pregunta: ¿qué ruta debería tomar? El oficial naval proporcionó mapas que mostraban los canales despejados a través de los campos minados. Más allá de eso, Lictor estaría solo, no habría escolta, ni cobertura aérea, ni garantía de rescate si Sundown fuera alcanzado. Cuando oscureció la tarde del 1 de junio, Lola guió al Sundown fuera del puerto de Ramsgate y apuntó su proa hacia Francia. Detrás de él, las luces de Inglaterra se desvanecieron en la oscuridad. Adelante yacía fuego, humo y los gritos de los moribundos. Tenía 67 años y nunca se había sentido más vivo. La noche del 1 de junio de 1940, el Canal de la Mancha estaba engañosamente en calma. Un ligero oleaje rodó debajo del casco del Sundown mientras Lictor sostenía el timón, con los ojos fijos en la brújula y la oscuridad delante. El cruce de Ramsgate a Dunkerque fue de aproximadamente 39 millas náuticas. Normalmente es un viaje sencillo para un navegante experimentado, pero nada en este viaje sería normal. El primer desafío fueron las minas. Los aviones alemanes habían estado arrojando minas magnéticas en los canales de navegación durante semanas, y ni siquiera se podía confiar plenamente en las rutas supuestamente despejadas. Las minas tradicionales detonaban al contacto, pero las minas magnéticas eran activadas por los cascos metálicos de los barcos que pasaban y explotaban debajo de ellos sin previo aviso. Lola había equipado al Sundown con un cable de Degorin, un cable eléctrico enrollado alrededor del casco que reducía su firma magnética, pero tales precauciones ofrecían una protección limitada. Cada momento del cruce conllevaba el riesgo de una aniquilación repentina. El joven Herbert montaba guardia en la proa, escudriñando el agua negra en busca de cualquier señal de escombros flotantes o los reveladores cuernos de las minas de contacto. Gerald Ashcroft supervisó el motor, asegurando que Sundown mantuviera una velocidad constante de 8 nudos. La conversación fue mínima. Cada hombre entendía lo que significaba el fracaso y ninguno deseaba distraer a los demás de sus deberes. A medida que se acercaba el alba, la costa francesa se revelaba, no a través de los graduales relámpagos del horizonte, sino a través de un infernal resplandor anaranjado. Dunkerque ardía.
Los tanques de almacenamiento de petróleo cerca del puerto habían sido alcanzados por bombarderos alemanes días antes, y el infierno resultante envió columnas de espeso humo negro a miles de pies en el aire. El humo era visible desde Inglaterra en los días despejados, una mancha oscura en el sur. Horizonte que hablaba de catástrofe al acercarse. Littler pudo distinguir detalles individuales a través de la neblina. Las playas estaban negras de hombres. No docenas ni cientos, sino decenas de miles, extendidos a lo largo de la arena en filas que desaparecían entre el humo. Algunos se adentraban en el agua con los brazos en alto. Con la esperanza de atraer la atención de los barcos que pasaban, otros yacían inmóviles, ya sea durmiendo, heridos o muertos, era imposible saberlo desde la distancia. El ruido les llegó a continuación, el zumbido constante de los motores de los aviones, el fuerte chasquido de los cañones antiaéreos, el estallido más profundo de los disparos de artillería naval de los destructores. En alta mar, y debajo de todo, un sonido que Licto nunca olvidaría, el murmullo colectivo de hombres exhaustos y asustados. Un zumbido humano bajo que se extendía a través del agua como el gemido de una bestia herida sobre las playas. Los Junkers alemanes con 87 fogoneros volaban en círculos como buitres, seleccionando objetivos antes de sumergirse con sus distintivas sirenas. Lola observó cómo se desarrollaba un ataque en tiempo real. Un fogonero que cae casi verticalmente hacia un grupo de soldados en la arena, lanzando sus bombas en el último momento antes de detenerse bruscamente. Las explosiones hicieron volar cuerpos y escombros. Los supervivientes se dispersaron solo para reformar sus señales momentos después. No había ningún otro lugar a donde ir. Lola había visto la muerte antes. Había visto morir a 1500 personas en el helado Atlántico Norte, pero Dunkerque era diferente. No se trataba de una sola catástrofe, sino de una matanza en curso, una carnicería mecanizada que no daba señales de detenerse. Las fuerzas alemanas que rodeaban el perímetro reforzaban su control a diario. Cada hora que pasaba significaba que se podían salvar menos hombres. Empujó el acelerador del Sandaune hacia adelante, obteniendo más velocidad de su motor diésel. El Istmole, un estrecho rompeolas de madera que se adentraba en el puerto, era su destino. Los barcos más grandes podrían atracar allí y cargar soldados directamente, evitando el lento proceso de buscar hombres en las playas. Si Sandaune podía llegar intacto al topo, podría cargarlo rápidamente y partir antes de que el Luftwaffe la convirtiera en un objetivo. El rompeolas estaba apenas a media milla de distancia cuando el primer avión alemán giró hacia ellos. El fogonero se acercó rápido y bajo, y su tren de aterrizaje fijo le daba la apariencia de un ave depredadora con las garras extendidas. Littoola no entró en pánico. Se había enfrentado a la muerte demasiadas veces como para desperdiciar energía en miedo. En cambio, él observó la aproximación del avión con atención clínica, esperando hasta el momento preciso antes de comprometerse a descender. Luego hizo girar con fuerza el timón del Sandaune hacia estribor. El yate se recuperó bruscamente y su casco trazó un arco blanco a través del agua gris. Las bombas del fogonero cayeron donde había estado el Sandaune segundos antes, detonando sin causar daño en el mar y enviando géiseres de agua en cascada sobre su cubierta. El piloto se detuvo y se alejó, buscando objetivos más fáciles entre las docenas de embarcaciones que abarrotaban los accesos al puerto. Loya enderezó su rumbo y avanzó hacia el muelle este. El rompeolas era el caos manifestado. Los destructores y las naves de pasajeros se disputaban posiciones. Sus tripulaciones subían a bordo a soldados exhaustos, mientras los proyectiles alemanes explotaban en el agua a su alrededor. Los barcos más pequeños se lanzaban entre los barcos más grandes como pececillos entre ballenas, recogiendo hombres del agua y arrojándolos a barcos que no podían acercarse a los bajíos. Encontrar un nacimiento junto al topo resultó casi imposible. Todos los espacios disponibles estaban ocupados y los oficiales navales gritaban instrucciones contradictorias a través de megáfonos. Lola los ignoró. Maniobró el Sandaune a lo largo de una sección del rompeolas donde las tablas de madera habían sido parcialmente destruidas por los bombardeos, creando un hueco que los buques más grandes no podían utilizar. Era lo suficientemente ancho para su yate. Los soldados subieron a bordo en tropel. No esperaron instrucciones ordenadas ni señales educadas como lo habían hecho en las playas. Estos hombres llevaban días esperando bajo constante bombardeo con poca comida y agua. Muchos no habían dormido en 72 horas. Cuando vieron la cubierta del Sandaune, simplemente treparon. Saltaron y treparon a bordo con desesperada energía. Lola había calculado que
Sandown podría transportar con seguridad a 21 pasajeros además de su tripulación. Esta cifra se basó en regulaciones en tiempos de paz, suponiendo que equipo de salvamento y condiciones de calma había traído chalecos salvavidas adicionales, pero no eran suficientes para el número de personas que ahora se apretujaban hacia su embarcación. En cuestión de minutos, tenía 50 hombres a bordo, luego 60, luego 80. El yate se hundió cada vez más en el agua, y su francobordo disminuía con cada soldado adicional. El hijo de Lictoola, Herbert, dirigió a los hombres debajo de la cubierta, apiñándolos en la cabina, la sala de máquinas y todos los espacios imaginables. Gerald Kraftov contó cabezas a medida que pasaban, perdiendo la cuenta en algún momento después de 100. Un oficial naval en el muelle gritó que el Sandown estaba sobrecargado y debía partir de inmediato. Lictoola le gritó que se iría cuando hubiera llenado cada centímetro de espacio. Más soldados subieron a bordo. Algunos resultaron heridos, ayudados por sus compañeros. Otros no llevaban nada más que los rifles que se negaron a abandonar. Unos pocos eran franceses, separados de sus unidades y desesperados por escapar. Cuando Lola finalmente dio la orden de zarpar, 127 soldados se habían hacinado en un yate de 40 pies diseñado para una fracción de ese número. Los hombres bajo cubierta estaban tan apretados que no podían sentarse. Los que están en cubierta se colocan planos para bajar el centro de gravedad del barco y reducir el perfil del objetivo para los aviones ametralladores. La línea de flotación del Sandown había desaparecido por completo. El canal lamía sus bordas y cualquier ola significativa bañaría su cubierta. Un golpe de fuego, un casi fallo, un momento de pánico que hizo que los hombres cambiaran de peso repentinamente. Cualquiera de estos lo volcaría instantáneamente, ahogando a todas las almas a bordo. Lictoola encendió el motor y apuntó la proa del Sandown hacia Inglaterra. El viaje de regreso sería mucho más peligroso que el cruce. El peso de 130 almas presionó al Sandown peligrosamente bajo el agua cuando Lola abrió el acelerador y se alejó del puerto en llamas. Su tripulación de 3 personas se había convertido en responsable de 127 soldados, la mayoría de los cuales nunca antes había puesto un pie en un yate, y ninguno de los cuales entendía cuán precaria era realmente su situación. Un movimiento en falso podría matarlos a todos. El primer pedido de Lictoola fue absoluto y no negociable. Nadie debía moverse sin su permiso expreso. Los soldados bajo cubierta permanecerían bajo cubierta. Aquellos que yacen en las áreas abiertas permanecerán acostados. Cualquier hombre que se pusiera de pie, cambiara de posición o hiciera que el barco se escorara estaría poniendo en peligro no solo él mismo sino todos los demás hombres a bordo. Las tropas exhaustas, muchas de ellas soldados de infantería experimentados que habían librado una brutal acción de retaguardia en toda Francia, obedecieron sin cuestionar. Reconocieron la autoridad cuando la escucharon. La C cruzar el canal, que debería haber durado 4 horas, tardaría casi 6. Sandown no pudo alcanzar su velocidad de crucero normal con tal carga. Su motor se esforzó por el peso y Lola se vio obligada a reducir el acelerador para evitar el sobrecalentamiento. Cada minuto adicional en el agua aumentaba la probabilidad de ser descubierto por aviones alemanes. El Luftwaffe los encontró 2 veces. Llegó el primer ataque. Aproximadamente 45 minutos después de la salida, 3 cazas Messerschmitt Bf-109 detectaron el yate abarrotado y se separaron de su patrulla para investigar. Loyer los observó acercarse, calculando ángulos y tiempos con la misma fría precisión que había empleado contra el fogonero del Topo. Cuando el avión líder comenzó su carrera de ametrallamiento, esperó hasta que sus armas estuvieran activadas y luego lanzó al Sandown en un giro brusco. Los disparos de ametralladora alcanzaron el agua donde momentos antes había estado el yate. Los soldados en cubierta se aplastaron contra las tablas, algunos orando en voz alta, otros simplemente cerrándose sus ojos. Los líos hicieron 2 pases más, cada vez frustrados por la anticipación del hoya de sus vectores de ataque. Finalmente, con poco combustible o municiones, se separaron y se dirigieron de regreso a Francia. Herbert y Gerald se movían entre los hombres, distribuyendo las escasas provisiones de agua que llevaba Sandown y ofreciendo todas las garantías que podían. Muchos de los soldados no habían tenido agua dulce durante días y algunos sufrían heridas que requerían atención. Mucho más allá de lo que podía proporcionar el botiquín de primeros auxilios de un yate. Lo mejor que podían ofrecer los jóvenes miembros de la tripulación era el aliento y la promesa de que Inglaterra estaba atrayendo
Más cerca cada minuto que pasa, el segundo ataque aéreo fue más peligroso, un Hancle solitario. El bombardero 111, que probablemente regresaba de una misión sobre la flota de evacuación, vio a Sundown y descendió para verlo más de cerca. Los bombarderos eran menos maniobrables que los cazas, pero sus cargas útiles eran mucho más destructivas. Un solo impacto directo destruiría el yate y a todos los que estaban a bordo. Lola empleó una táctica que requirió un valor extraordinario, mientras el Hancle se alineaba para su bombardeo, viró directamente hacia el avión en lugar de alejarse de él. Esta maniobra contraintuitiva acortó la ventana de orientación de los bombarderos y la hizo casi imposible para el bombardero calcular el punto de lanzamiento correcto. Las bombas cayeron por popa, lo suficientemente cerca como para empapar la cubierta con espuma, pero lo suficientemente lejos como para dejar al Sundown intacto. El Hancle no volvió para un segundo intento. Quizás su tripulación asumió que el casi impacto había sido suficiente, o quizás simplemente tenían otros objetivos que perseguir. Loyer no especuló sobre las motivaciones alemanas. Simplemente ajustó el rumbo y continuó hacia Ramsgate a medida que avanzaba la tarde. El humo de Dunkerque se desvaneció detrás de ellos y los acantilados blancos de Inglaterra emergieron de la bruma. Adelante. Los soldados que habían mantenido un estoico silencio durante horas comenzaron a llorar abiertamente en el lugar. El puerto de Ramsgate la tarde del 1 de junio de 1940 fue escenario de un caos organizado. Destructores, barcos de pasajeros, troyers de pesca y docenas de pequeñas embarcaciones luchaban por nacer a lo largo de los lados de las llaves. Los equipos médicos se apresuraron a recibir a los barcos que llegaban, con camilleros empujando a través de multitudes de soldados exhaustos que se sentaban o yacían donde podían encontrar espacio. El servicio voluntario de mujeres había instalado cantinas en las que se servía té y sándwiches a los hombres que no habían comido adecuadamente durante días. Funcionarios ferroviarios coordinaron el movimiento de los rescatados. Tropas a trenes que las llevarían a campos en todo el sur de Inglaterra. En este caos, Sundown pasó casi desapercibido. Después de todo, no era más que un pequeño yate entre cientos de embarcaciones que habían hecho la travesía. Un oficial naval que dirigía el tráfico apenas la miró antes de indicarle a Lola que indicara una sección vacía de quay. Solo cuando los soldados comenzaron a desembarcar se dieron cuenta de que algo extraordinario había ocurrido. Siguieron viniendo 10 hombres, luego 20. Luego 50. Los trabajadores portuarios dejaron lo que estaban haciendo para mirar. Un comandante naval abandonó su portapapeles y caminó hacia el yate. Contando en voz baja, 70 hombres, 80, 90. Aún así, emergieron de debajo de la cubierta, parpadeando a la luz del atardecer, tropezándose con las piernas que habían estado acalambradas durante horas en posiciones imposibles. Cuando el recuento final llegó a 127 soldados, más la tripulación de 3 hombres, el comandante naval exigió saber cómo lo había logrado Lola. La capacidad oficial del yate era de 21 pasajeros. Lola había superado ese límite en más del 500%. La respuesta estaba en la habilidad de costura, el valor y un conocimiento íntimo de las capacidades de Sundown. Lola había distribuido el peso con meticuloso cuidado, colocando a los hombres más pesados más abajo en la embarcación para mantener estabilidad. Había prohibido el movimiento para evitar cambios repentinos que pudieran volcar la embarcación sobrecargada, y había confiado en sus propias décadas de experiencia por encima de cualquier regulación oficial escrita por hombres que nunca se habían enfrentado a tales circunstancias. Las matemáticas de la Operación Dinamo, como se designó oficialmente la evacuación de Dunkerque, fueron asombroso. Entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 1940, un total de 338.226 soldados aliados fueron evacuados de Francia. De ellos, aproximadamente 98.000 fueron sacados directamente de las playas por pequeñas embarcaciones. El resto se embarcó en los muelles del puerto y fue transportado por buques navales y civiles de mayor tamaño. La contribución de Sundown de 127 hombres representó una pequeña fracción de este total. Sin embargo, proporcionalmente ningún otro barco logró algo comparable. Destructores con tripulaciones de cientos rescataron a miles, pero eran buques de guerra construidos expresamente con una enorme capacidad. Lola había logrado su hazaña con un yate de recreo tripulado por 2 adolescentes y un pensionista. El costo humano de la evacuación fue severo, más de 68.000. Soldados británicos murieron, resultaron heridos o fueron capturados durante la campaña francesa.
La BEF abandonó casi todo su equipo pesado, tanques, artillería, vehículos y suministros por valor de millones de libras. 6 destructores fueron hundido junto con muchos otros buques navales y civiles. Se perdieron más de 200 embarcaciones pequeñas, muchas de ellas con toda la tripulación. Sin embargo, Churchill, al dirigirse al Parlamento el 4 de junio, transformó una catástrofe potencial en una base para una resistencia continua. La evacuación había salvado al núcleo del ejército británico. Estos hombres formarían el núcleo alrededor del cual se podrían construir nuevas divisiones. El milagro de Dunkerque, como llegó a conocerse, proporcionó a Gran Bretaña algo más valioso que cualquier cantidad de equipo. Lola no pronunció discursos. No aceptó entrevistas cuando los periodistas vinieron buscando la historia al anciano navegante que había rescatado a 127 hombres. Lo encontraron ya partido. Navegando en el Sandown de regreso por los tempames hacia casa, había cumplido con su deber. Eso fue suficiente. Charles Herbert Loyer regresó a su vida tranquila en Richmond sin expectativas de reconocimiento ni deseo de fama. Había hecho lo que haría cualquier inglés decente, o eso creía él. Para él, el hecho de que la mayoría de los ingleses no se hubieran ofrecido como voluntarios para navegar hacia una zona de guerra a los 67 años de edad no venía al caso. El deber era el deber. Independientemente de la edad o las circunstancias, las autoridades vieron. Importa de manera diferente. Lola recibió una mención en los despachos por sus acciones en Dunkerque, un honor militar típicamente reservado para el personal en servicio, que demostró una conducta excepcional. La mención elogió su habilidad como marinero, su coraje y el extraordinario número de soldados que había evacuado con éxito. Sin embargo, Ligtola rara vez habló del premio y nunca lo mostró de manera destacada. Su cruz de servicio distinguido de la Primera Guerra Mundial tenía para él un significado mayor, ya que representaba un conflicto en el que su hijo mayor también había servido con honor. La tragedia ya había marcado profundamente a la familia Ligto y la Segunda Guerra Mundial añadiría más dolor. Su hijo Herbert, que había trabajado en el Sandown durante el viaje a Dunkerque, sobrevivió a la guerra y vivió una vida plena, pero su otro hijo, Roger, piloto del brazo aéreo de la flota, había muerto en 1939 durante un ataque al acorazado alemán Turpets. Otro hijo, Brian, murió en el mismo conflicto. Lola soportó estas pérdidas con la determinación estoica que caracterizó a su generación. Hombres que ya habían soportado la matanza de las trincheras y aprendieron que el dolor debe llevarse en privado. El propio Lola falleció el 8 de diciembre de 1952 a la edad de 78 años. Pacíficamente en Londres. Su extraordinaria vida finalmente concluyó después de casi 7 décadas de aventuras, desastres y silencioso heroísmo. Los obituarios lo recordaban principalmente como el oficial superviviente del Titanic, una conexión que eclipsó sus otros logros en la imaginación pública. Se mencionó su rescate en Dunkerque, pero la historia aún no había adquirido el estatus legendario que alcanzaría más tarde. Sandown sobrevivió a su maestro por muchas décadas. El yate pasó por varios propietarios después de la muerte de Ligto, cada uno de los cuales lo mantuvo con distintos grados de cuidado. En 2011, fue adquirida por el Museo Marítimo de Ramsgate, donde se sometió a amplia restauración. Hoy, ella se encuentra en una galería construida expresamente y conservada como un monumento a los pequeños barcos y a los civiles comunes y corrientes que los llevaron hacia peligros extraordinarios. Los visitantes pueden caminar alrededor de su casco y maravillarse con sus modestas dimensiones, luchando por comprender cómo es posible que 130 personas pudieran haber cabido a bordo. La Asociación de Barcos Pequeños de Dunkerque mantiene un registro de los buques que participaron en la Operación Dinamo. Cada año, los barcos supervivientes se reúnen para conmemoraciones y, ocasionalmente, realizan travesías conmemorativas a la costa francesa. Los pequeños barcos se han convertido en símbolos de la resiliencia británica y representan la voluntad de los ciudadanos comunes y corrientes de arriesgarse. Todo en defensa de su nación. Su historia se enseña en las escuelas, se representa en películas y se invoca cada vez que los políticos desean convocar el espíritu de unidad nacional. Sin embargo, existe el peligro de romantizar Dunkerque. El propio Churchill advirtió contra tratar la evacuación como una victoria. Recordó al Parlamento, una liberación lograda a través de medidas desesperadas. Improvisación, no triunfo estratégico. Gran Bretaña había sido expulsada del continente, su ejército humillado y su equipo perdido. Los años venideros traerían más desastres. La caída de Singapur,
El bombardeo de ciudades británicas, el desgaste de los convoys del Atlántico, lo que Dunkerque proporcionó. No era la victoria, sino la posibilidad de una victoria futura. Los hombres rescatados de esas playas volverían a luchar en el norte de África, Italia, y finalmente, Normandía. Entre ellos se encontraban soldados que desembarcarían el día de 4 años después y regresarían a Francia como libertadores y no como refugiados. Charles Loyer nunca afirmó haber cambiado la historia. Simplemente trajo 127 hombres.